Hemos visto cómo se colocan los bieses. Ahora vamos a ver otra manera de cómo darle otro acabado a las prendas. Este acabado lo podemos dar, por ejemplo, en los escotes, en las sisas, cuando no queremos ponerle cintura a la falda, por ejemplo. En este caso vamos a verlo en el escote de esta camisa que tengo aquí. Las vistas son estas piezas de tela que se colocan en el lado interno de la prenda y hace que la prenda tenga más consistencia. Se llama vista, pero en realidad es todo lo contrario. Esta pieza va por dentro. Sirve para que no se nos vean las costuras. Os acabo de enseñar la vista del escote delantero y ahora os voy a enseñar la vista del escote en la espalda. Normalmente la vista tiene un ancho de 4 centímetros y deben de ir entreteladas. El patrón es una copia exacta del patrón de la prenda que estemos utilizando. En este caso, como es una prenda de muestra, lo voy a sacar de esta base unisex que teníamos. Voy a empezar por la parte de la espalda y lo voy a dibujar en rojo para que lo veáis mejor. Ya os dije que íbamos a hacer la vista de 4 centímetros. Lo que hacemos es colocar la cinta métrica en la zona a la que le vamos a hacer la vista, en este caso en el escote, y desde, en este caso empiezo por la parte del centro, por la parte del lomo, y voy marcando 4 centímetros desde el escote. Ya tenemos la vista del escote de la espalda dibujada. Mirad, yo tengo aquí ya la vista del escote cortada. La he cortado al lomo y le he incluido el centímetro de costura en el hombro y en el escote. En la parte de abajo, en este caso, no le he dado costura. La remataría con un sobrehilado. También podemos darle medio centímetro de costura y darle un cosido hacia adentro para que nos quede más bonito, para que no se nos vea el sobrehilado. Las vistas van entreteladas y la entretela la corto exactamente igual que la vista, con el mismo patrón. Ahora, lo que he hecho en la espalda, tengo que hacerlo igual en el delantero. Una vez que tenemos cortada la vista y su entretela, el siguiente paso sería pegar las entretelas. Nos fijamos para ver qué parte vamos a usar del derecho y qué parte vamos a usar del revés, igual en la entretela, que no se nos quede pegada la entretela a la plancha, y hacemos como las otras veces. Aplicamos calor y presión sin vapor. Tenemos aquí ya preparados el escote de la espalda y el escote del delantero. Tenemos que unir esta pieza a esta y esta otra pieza a esta, que serían los hombros. De manera que vamos a encarar. Encarando los hombros, es decir, poniendo derecho sobre derecho, vamos a darle un cosido. Empezamos rematando y acabamos rematando también. Yo aquí tengo la costura de 1 centímetro y sé que tengo que coser
a 1 centímetro del borde de la tela. Vosotras, marcarlo, sujetarlo con hilvanes, con alfileres, lo que os sea más cómodo y mejor. Una vez que lo saco de la máquina, me queda esta pieza. Me queda la parte superior exactamente igual que la camisa. En ese borde inferior le haremos un sobrehilado, pero antes tenemos que abrir estas costuras. Veis que aquí me sobra un poquito de costura. No pasa nada, es normal. La corto. Eso es por la forma que tiene curva de la vista. Pues esa costura que me va a sobresalir, la corto sin cortar el cosido. Ahora, abriendo las costuras a la vez que voy cosiendo, le voy a pasar un zigzag, por ejemplo. Si tenéis una costura más bonita, pues una costura más bonita. Por toda la parte inferior voy cosiendo, voy dándole zigzag. Y aquí solamente es eso. Empiezo, eso sí, en una de las costuras de los hombros, para disimular mejor el principio y el final del cosido. Y de la que estoy cosiendo, tengo cuidado en abrir la costura cuando me toque pasar por ella. Vamos ahora a abrir las costuras de nuestra vista. Paso la plancha por la costura. Ahora ya le puedo aplicar vapor. Y para que veáis la diferencia entre una costura que está sin planchar y una costura que está planchada. La costura que está sin planchar queda como abombada, como aglobada. Por eso es la importancia de la plancha cuando estamos cosiendo. Y una vez que tenemos una parte planchada, vamos a planchar la otra. En este caso, solamente tenemos que hacer este planchado. Es un planchado sencillo, ya veis que solamente se trata de abrir estas costuras que tenemos aquí. Aquí tenemos el cuerpo y aquí tenemos la vista. Vamos a trabajar por el derecho de la prenda. Vamos a encarar derecho de prenda con derecho de la vista. De manera que nosotros vamos a estar viendo el revés de la vista y el derecho del cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es casar los hombros. Encaro las costuras y hago que me coincida una costura con la otra y sujeto con un alfiler. Ahí tengo una costura, ahí tengo la otra. Voy a colocar un alfiler para sujetarlo. Y así tengo las costuras bien encajadas. Ahora voy a hacer la misma operación, pero en el centro del escote de la espalda. Voy a casar el escote de la espalda, el centro del escote de la espalda con el centro de la vista. Y luego voy a colocar más alfileres que luego me ayudarán a coser mi vista. Tengo la espalda y ahora voy al delantero. Hago exactamente lo mismo. Busco el piquete que ya tenía que haber dado en el centro del delantero para saber cuál era mi centro y lo caso con el centro de la blusa. Y luego voy colocando alfileres, voy distribuyendo los alfileres para coser. Una vez que tengo la vista sujeta con los alfileres, me tocaría pasarle un hilván todo alrededor, por el borde, por ahí. Yo había dejado una costura de 1 centímetro, pues yo le voy a pasar el hilván a 1 centímetro. Ahora vamos a la máquina.
Aquí tengo la vista preparada y voy a coser por la parte de la vista, con lo que tengo que dar la vuelta, tengo que girar la prenda. Coso por la parte más pequeña, por ahí. Tengo la prenda girada y voy a empezar igual que empecé el sobrehilado en un hombro, voy a empezar también en un hombro. Me da exactamente igual empezar por el derecho que por el izquierdo, pero empezar siempre por una costura. Y lo que vamos a hacer es coser todo alrededor del escote. Yo veis que no lo he hilvanado, tengo sujeto con alfileres y voy cosiendo todo alrededor. Una vez que llego al final, paso unas puntadas por encima de las puntadas por donde había empezado y no me hace falta rematar en este caso. Ahora, una vez que lo tenemos cosido, vamos a darle unos piquetes. Vamos a dar un piquete aquí, en las zonas más curvas, ¿vale? Vamos dando piquetes ahí donde estoy marcando con el rotulador. Ese es el delantero. Y ahora en la espalda, lo mismo, en la zona más curva del escote, lo marco para que veáis dónde voy a dar los piquetes. Ahí estoy dando un piquete. ¿Veis cómo abre la costura? Bien. El piquete lo doy a las dos telas, a la tela de la blusa y a la tela de la vista. Y lo doy llegando casi hasta la costura, pero sin llegar a ella, porque si no se nos rompería. Mirad, ¿veis ahora cómo abre mejor? Ahora lo que tenemos que hacer es darle un pespunte al canto de la vista. Para eso tenemos que llevar todas las costuras, ¿veis? Las del cuerpo y las de la vista hacia un lado, en este caso hacia la vista. Llevamos todas esas costuras hacia la vista y le pasamos un hilván de sujeción. No hace falta que este hilván sea muy pequeño, porque solamente es para sujetar para luego pespuntear. ¿Veis? Yo llevo las costuras hacia un lado, llevo la vista hacia ese mismo lado, me coloco con la aguja muy cerquita del borde de la vista, de la unión al escote, y voy cosiendo por ahí, todo al borde. En este caso, como es un pespunte, lo tengo que coser por el derecho de la prenda. Y como hice antes, voy a empezar en una de las costuras de los hombros. No remato porque como es una costura que digamos da como vuelta, vuelve a juntarse, en lugar de rematar, voy a terminar cosiendo como unas 3 o 4 puntadas por encima de la costura por donde había comenzado. Voy a montar esas puntadas sobre otras. El aspecto de la vista cosida ahora mismo sería así. Ahora tenemos que plancharla para llevarla hacia adentro. Este pespunte que hemos dado es un pespunte de carga, sirve para ayudarnos a llevar esa pieza que acabamos de coser hacia adentro y que no se nos vaya hacia afuera y que se nos acabe viendo la vista, que eso queda muy feo. Ahora nos vuelve a tocar ir a la plancha. Tenemos que llevar esa vista hacia el interior de la prenda para que no se nos vea. Voy a planchar esa costura que acabo de hacer y voy llevando la vista hacia adentro.
¿Veis ahí los piquetes cómo se abren? Eso es lo que tienen que hacer, porque ahí hay curva y si no diéramos los piquetes, esa costura nos tiraría y no nos quedaría bien asentado el escote. Entonces, voy planchando la vista poco a poco y lo que os decía, esa costura que le hemos pasado, ese pespunte de carga que le habíamos dado, es el que nos ayuda a que no se nos voltee la vista hacia afuera, nos ayuda a que quede en su sitio. Ahora lo que tenemos que tener es paciencia porque estamos jugando con zonas curvas y tenemos que manipular la prenda, tenemos que tener cuidado que no nos haga arrugas, tenemos que estar jugando con la prenda y con la plancha a la vez para no hacer pliegues indeseados y que nos quede la costura bien planchada. Una vez que le hemos dado el planchado por el revés, yo le doy un pequeño planchado también por el derecho. Así también confirmo que lo tengo bien planchado. Cuando ya he acabado con la plancha, voy a sujetar la vista al cuerpo. La voy a sujetar en las zonas donde hay costura. Normalmente solamente es en los hombros. Sujeto con un alfiler la vista al cuerpo para que no se me mueva. En mi caso, como tengo costura en el centro delantero y en el centro de la espalda, voy a aprovechar esa costura y voy a dar también ahí unas puntadas de sujeción. Estas puntadas las doy porque no quiero que mi blusa lleve una puntada por fuera. Entonces, lo que voy a hacer es, a mano, voy a darle unos pequeños cosidos uniendo la vista con la costura. Ahora solamente nos falta sujetar la vista a las costuras. Esto lo vamos a hacer a mano. Tengo ahí, ¿veis? El alfiler sujetando la vista al cuerpo y le doy unas pasadas a mano cogiendo la costura y cogiendo la vista. Tengo que tener cuidado de no traspasar el tejido y coser la espalda. Esto lo tengo que hacer en todas las partes donde quiero sujetar la prenda. En mi caso os había dicho que como tengo 4 costuras, pues voy a aprovechar y lo voy a hacer en las 4 costuras. Si solamente tenemos las costuras del hombro, lo hacemos solamente en las costuras del hombro, sin ningún problema. Y hago lo mismo. Aquí ni hago nudo ni casi utilizo el remate ya primero de sujeción, ya que os digo, solamente son unas puntadas para sujetar. Le damos como 3 puntadas o 4, sabiendo que no se nos va a descoser y ya estaría. Este sería el aspecto de nuestro escote con vista. Ya veis que tiene un aspecto muy pulido. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si el tejido nos lo permite, podemos pasar ahí al borde cerca de donde tenemos pasado el zigzag, podemos pasarle unas puntadas flojas a mano. Unas puntadas flojas me refiero a unas puntadas como las que utilizamos para coser las bastillas. Eso si la prenda os lo permite. Hay veces que si es una camisa con la tela muy fina se nos verían las puntadas. Haríamos igual que en la falda. Pasaríamos todo alrededor del cosido.